Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Heredia, actualmente estudiante de Ingeniería de Sistemas Virtual y el trabajo que voy a presentar es la actividad de construcción aplicada 3 para la materia cálculo multivariado y el concepto que elegí que vamos a trabajar es el cálculo vectorial. Entonces ahí está el avatar, ese avatar tiene derechos de autor porque fue creado por mí y la idea es que nos guíe durante todo el proceso de la capacitación. Introducción. Antes que nada, hagamos una pequeña introducción. Entonces, es una magnitud física, propiedad o cualidad medible de un cuerpo o un sistema físico, es decir, que puede expresar mediante una cantidad o un valor numérico su correspondiente unidad. Ya no debatamos más del tema, sencillo, es una unidad de medida. ¿Cómo se clasifican? Las magnitudes se pueden clasificar en magnitudes físicas fundamentales y físicas derivadas. Entonces, magnitudes físicas fundamentales son aquellas que han sido elegidas por conversión y que permiten expresar cualquier otra magnitud física. Las magnitudes físicas son, digamos, están categorizadas en 7: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de materia. Y todas están bajo un régimen o bajo unos estándares que es el Sistema Internacional de Unidades que aplica globalmente para todo y consta de otras 7 que lo que hacen es definir correspondientes a magnitudes físicas fundamentales. Entonces, como vemos en el cuadro que está ahí, entonces longitud hace referencia a metro con la letra M. Por ejemplo, miremos una más difícil, intensidad lumínica hace referencia a candela y su símbolo es CD, igual las magnitudes físicas suplementarias como el ángulo plano, el radián, que se simboliza con RAD, ¿vale? Para que lo recordemos y lo tengamos muy presente. Las magnitudes físicas derivadas son magnitudes que pueden ser obtenidas por combinación a partir de magnitudes físicas fundamentales. Pilas con esto. Magnitudes físicas escalares son aquellas magnitudes que quedan perfectamente determinadas mediante una cantidad y su correspondiente unidad. Ejemplo, entonces está la temperatura, la superficie, el volumen y la densidad. Y las magnitudes físicas vectoriales son aquellas magnitudes que quedan perfectamente definidas. No basta con solo la cantidad y su unidad, sino que es necesario también la dirección y el sentido. Lo aplicamos mucho en geometría, entonces tiene que ver mucho con posición, velocidad, aceleración, fuerza, cantidad de movimiento. El concepto de vector, pilas a esto. Un vector es la representación matemática y gráfica de una magnitud vectorial. Eso es súper sencillo, pero consiste en determinar la longitud, la dirección y el sentido que contiene toda la información, como lo podemos ver en esto. Entonces, los tres componentes básicos de un vector son módulo, que es la longitud del vector, es decir, el tamaño del segmento desde su origen hasta su extremo, la dirección, que es la recta que contiene el vector, también conocida como el soporte, esta de acá, y el sentido viene dado de una flecha extremo del vector sobre una misma dirección. Entonces acá esto hacia dónde vamos, como acá se ve en la imagen, estaba hacia arriba. Entonces pilas con esas tres componentes importantes del vector. Coordenadas cartesianas o componentes de un vector. Pilas con esto. Entonces, previamente a la definición de coordenadas, un vector es un sistema de coordenadas de referencia o sistemas cartesianos donde está formado por tres rectas. Entonces, pilas con esto porque estas son reglas fundamentales de la física y no hay más dimensiones y yo lo debatía en otras clases y es: si no hay más dimensiones, ¿cuáles son las que ya hay? Entonces, acuérdense de esto. Entonces, altura, anchura y profundidad. Hasta el momento no existen otras dimensiones. Si de pronto se llegaran a descubrir, pues sería un invento grandioso porque cambiaría totalmente la forma en que percibimos el mundo y cómo lo calculamos. Entonces, un sistema de coordenadas cartesiano, como el que se ve acá, está formado por tres rectas perpendiculares entre sí llamados coordenadas. Entonces, como podemos ver, entonces está el origen de coordenadas, los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z. Entonces hay que tener en cuenta que en efecto, si cada uno de los ejes de cartesiano se define como un vector unitario, entonces el sentido da positivo en cada eje. Ejemplo, entonces el espacio puede expresarse como una combinación lineal de los vectores I, J y K, como los que vemos acá en esta parte. Entonces podemos decir que nosotros somos esto.
el espacio. Dentro de ese espacio existe todo lo que conocemos como universo. Hasta el momento eso es lo que se tiene en la información. Ahora, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Cómo aplicamos las formas de vectores, el tema fundamental de esta clase en la vida real? Y vea que su aplicación es extremadamente limitada, o sea, lo podemos utilizar desde física, química, desde temas de diseño gráfico. Y es muy sencillo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, y en la ingeniería civil una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial está en la rama del diseño de las vías de carretera. Resulta que para hacer una carretera, en la curvatura de las construcciones hay que saber que toda carretera se compone de 3 tipos de curvaturas. Como bien sabe, Colombia es uno de los países más montañosos, por lo cual requiere hacer unos cálculos un poco más complejos respecto a si fuera recto. Entonces, las curvas de transición, entonces las 3 que están son las curvas de transición, la curva como tal y las rectas de curvatura igual a 0, que digamos nos está diciendo cómo debemos hacer la construcción de la misma. Interesante, ¿no? Entonces la función, el objetivo principal de las curvas de transición, que es lo que utilizamos para hacer las carreteras, consiste en evitar varias discontinuidades en la curvatura de la carretera, teniendo en cuenta que debe cumplir con las mismas condiciones de seguridad y estética en toda la carretera. Forma y características. En la mayoría de casos la curva más aceptada para el diseño de carreteras es la de clotoide. Esta curva está representada por una ecuación, como la vemos ahí, R por L y A al cuadrado. Entonces, pilas para que lo tengamos muy presente, para que ya sepamos que por lo menos esto lo podemos incluir en el diseño o las personas que están estudiando ingeniería civil. Ejemplo, entonces acá hay un ejemplo bastante interesante. Entonces, donde R es el radio de la curvatura en la curvatura, R acá, si lo pueden ver, es el parámetro crutoide. Este es característico para que quede así. Estamos así y vamos a definir un diseño de carretera así. Entonces, este es el punto de inflexión de la curvatura que haya el momento en que la radio es infinito. Entonces, digamos, vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para que nosotros podamos entender de qué se trata. Y es, por ejemplo, entonces, acá en RO, vamos a acercar un poquito la pantalla. Entonces RO es la radio de la curva circular contigua a la clotoide. Entonces, la RO es el retráqueo de la curva circular. XO, son las coordenadas del punto de unión de la clotoide o de la curva circular referidas a la tangente. Y XM y YM son las coordenadas de la curva circular. Entonces, digamos, para que tengamos un poco más de conocimiento, entonces AL es el ángulo de desviación. Pilas que acá está AL, es el punto de curvatura, y el símbolo infinito es el ángulo entre las rectas tangentes de las dos clotoides. B es el vértice o el punto de intersección de las rectas tangentes o dos clotoides. T es la tangente o distancia entre la vértice y el punto de inflexión, y B es la bisectriz y la distancia entre el vértice y la curva circular. Todo esto lo hacemos para determinar una alineación de entrada en lo que podemos llamar como una carretera normal. Bueno, muchísimas gracias, espero haya sido de gran ayuda y bueno, mi avatar se despide. Hasta luego.